Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa. Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de cronobiología y crononutrición. Vamos a ver qué significan estos conceptos. Hablaremos de los relojes biológicos y las repercusiones que tienen sobre la salud. Para hablar de todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Marta Garaulet, gracias Marta por venir. Hola, gracias. Tú eres catedrática de Fisiología y Nutrición de la UMU y directora de investigación de los Centros Garaulet. Sí. Virginia Izura. Buenas gracias tardes. Virginia, tú ya has venido a varios programas, tú eres neurofisióloga en el Hospital Reina Sofía. Juan Antonio Madrid, gracias Juan Antonio por venir. Buenas tardes. Tú eres catedrático de Fisiología y fundador del Laboratorio de Cronobiología de la UMU, ¿correcto? Hemos sacado las cámaras a la calle para saber qué les gustaría saber a distintas personas sobre el tema de que tratamos hoy. ¿De qué manera afecta la nutrición a nuestro ritmo circadiano? ¿Qué son los ritmos circadianos? ¿Puede interferir la hora de ingesta con la pérdida de peso? ¿Tienen algún efecto en los relojes biológicos? ¿Cómo podemos controlar la cronobiología? ¿De qué manera me puede afectar la cronobiología? Doctor, ¿qué es la crononutrición? Juan Antonio, las preguntas que nos han ido haciendo sobre los temas los vamos a ir contestando a lo largo del programa. Dinos, Juan Antonio, ¿qué es la cronobiología? Bueno, en primer lugar es una ciencia, aunque parezca obvio, es una ciencia. Es la ciencia que se encarga de estudiar los ritmos biológicos, que son cambios periódicos previsibles en variables relacionadas con nuestra fisiología, el comportamiento, nuestra bioquímica. Esos ritmos biológicos se abordan desde la cronobiología no solamente con un enfoque básico, sino también intentando buscar aplicaciones, ¿no? Nosotros estudiamos los ritmos, los relojes, los tiempos que los gobiernan y todo con un enfoque fundamentalmente aplicado. Realmente luego veremos que tiene mucha importancia en la salud de las personas, porque realmente una persona dice, bueno, pues está muy bien que estudien eso, pero eso veremos que es que realmente es muy importante, que si fastidiamos los relojes biológicos podemos tener cantidad de problemas, ¿no? Sí. Y Marta, la crononutrición, que esta está más de moda, ahora está muy de moda el tema de la crononutrición, que probablemente lo hayas puesto tú en candelero porque... Yo creo que entre Juan Antonio y yo... soy unos estudiosos de esto desde hace muchos años. Sí. Cuéntanos qué es la crononutrición. Pues la crononutrición es lo mismo, es que además de saber qué debemos comer, es importante ver cuándo, crono en el tiempo y la nutrición. Entonces hemos visto que no solamente importa pues que comas una dieta equilibrada, que tenga la energía que necesitas y los nutrientes, sino también cuando haces esas ingestas va a cambiar pues tu pronóstico, por ejemplo, de obesidad, de pérdida de peso, cuando quieres adelgazar, o también, por ejemplo, la intolerancia a la glucosa. O sea, que esos son factores que se ven afectados por la hora. O sea, luego iremos viendo a qué hora va a ser mejor comer, cenar, etcétera, etcétera, porque realmente tienen una repercusión importante sobre no solo en la obesidad, sino también luego en el metabolismo de la glucosa, para la diabetes y todo eso, ¿no? Sí, así es. Virginia, el tema del sueño, que a ti te gusta mucho, yo ya hemos hecho muchos vídeos sobre el sueño y tal, pero muchas personas creen que dormirse sería como una cosa quietecica y parar, es decir, ¿es un proceso activo o es un proceso pasivo? Quiero decir, hay
¿Es que algo se apaga o es que algo se enciende y nos induce a dormir? No sé si me explico bien la pregunta. Te explicas. El sueño sería uno de los ritmos, uno de los relojes, o estaría controlado por uno de los relojes, como bien ha dicho Juan Antonio. Pero sí es verdad que durante mucho tiempo se pensó que era algo totalmente pasivo. Estamos activos durante el día, moviéndonos, llega la noche y como estamos cansados, nos quedamos quietos, nos paramos, cerramos la puerta a los estímulos, es decir, cerramos los ojos a la luz, el oído, estamos en un sitio tranquilico y sin sonidos y nos quedamos quietos y así nos dormimos, desconectamos, pero no es así. Del mismo modo que para estar despiertos el cerebro se tiene que activar con estímulos y hay unos sistemas especiales de neuronas que se activan y neurotransmisores, que es esas sustancias que conectan las neuronas, para dormir pasa lo mismo, o sea, tienen que activarse determinados núcleos neuronales y tienen que ponerse en acción determinados neurotransmisores. Por una parte, hacemos clic, se cierran los núcleos de la actividad, pero por otra parte se encienden los núcleos para dormir. O sea, es un proceso activo. Es un proceso activo, sí, porque yo, antes de hablar contigo, he tenido siempre la idea de que lo que tú decías al principio, cierras los ojos, te relajas y ¡pum! Pero no, es que apagas una luz y enciendes otra. Luz. Y Juan Antonio, cuando hablamos de relojes biológicos, porque esto está muy de moda también, ¿de qué estamos hablando exactamente y qué son los ritmos circadianos? A ver, los relojes, nosotros cuando hablamos de relojes nos referimos a estructuras, a veces son muy complejas, otras veces un reloj puede ser una sola célula, ¿no? Pero en general los grandes relojes, el reloj maestro que tenemos en hipotálamo, en nuestro cerebro, y relojes secundarios que tenemos en órganos y tejidos, se van a encargar de dos funciones fundamentalmente. Una, generar ritmos, producir esas señales de tiempo y esas oscilaciones, por ejemplo en presión arterial o en la propensión a dormir o a estar despierto, en melatonina, etcétera, ¿no? Y la segunda sería organizar en el tiempo una secuencia de máximos y mínimos de distintas funciones perfectamente bien orquestada, como si fuese la secuencia de una sinfonía, porque es fundamental para nuestra salud que los máximos y los mínimos de cada uno de esos ritmos estén sincronizados. Y también se van a encargar de otra tercera función, y es conectar esos ritmos con la naturaleza, con los ciclos naturales. Vale. Porque realmente los ritmos circadianos son muy importantes para la salud. Y decías que hay unos máximos y unos mínimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay a las 4 o 5 de la mañana, el organismo empieza a liberar como sustancias para que cuando te despiertes estés activo, ¿no? Claro, esa es y la luego clave. A las 7 de la tarde, 7, 8 de la tarde, empiezan a disminuir todas, cortisol, catecolaminas, etcétera, para que todo se enlentezca y vaya... Pero eso lo hacen muy bien los relojes cuando tu vida está organizada, cuando tu vida es rítmica, cuando tiene hábitos regulares. En cambio, si tu vida es caótica, ningún reloj puede predecir algo que no sabes cuándo va a ocurrir. O sea que la regularidad en la vida, digamos, es fundamental, ¿no? Es fundamental. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo con la comida, ¿no? Pues yo me imagino que en media hora, en 15 minutos, ese aluvión de nutrientes que entra, esos cambios brutales hormonales, es un reto para la homeostasis. Claro, la mejor manera es que te coja ya con un tiempo... previendo lo que va a ocurrir, preparado para lo que va a ocurrir. Y media hora, una hora antes, tus relojes biológicos, si siempre comes a las 2, pues van a ir preparándose. Cosa que no ocurre si no sucede de una forma periódica, una forma previsible. Pero unas pequeñas variaciones, te pongo un ejemplo práctico. Por ejemplo, yo alguna vez he tenido que venir a un programa y entonces yo normalmente como a las 2. Pero ese día, en verdad a las 2 como a la 1... para dormir la siesta, que hablaremos que es fundamental, porque tienes que estar fresco, ¿no? Sí. Entonces, variar, por ejemplo, de las 2:30 de la tarde a la 1, es decir, 1 hora y media, eso tampoco es cambiar mucho el ritmo biológico, no, ¿o sí? No, porque además, y me consta que es tu caso, eso lo haces esporádicamente, lo harás un día, pues a lo mejor cada semana. Sí. Y eso no significa que tus hábitos hayan cambiado fundamentalmente. Ya. Claro, no podemos pretender ser talibanes en ese sentido. ¿No? Decir, tengo que comer a la 1:25 minutos todos los días, eso no es así. Yo soy talibán de dormir la siesta, entonces adapto la hora de la comida
para poder dormir la siesta, que no hablamos del tiempo porque vosotros ahí sí que sois talibanes. Más o menos talibanes, un poquitín. Para luego poder estar la tarde en lo que estés. Pero bueno, que eso sería una cosa razonable. Razonable totalmente. Vale, pues estoy aprendiendo hasta para mi caso particular. Marta, tú el tema de la nutrición, de la alimentación, siempre te ha gustado mucho. ¿Cómo son de importante mantener unos buenos horarios de la comida para tener una buena salud? Es lo que dice Juan Antonio. Yo lo comparo con que tienes una amiga, por ejemplo, un amigo que viene a comer, dice, mañana voy a comer, vale, y aparece a las 2. Pues bueno, pues tú te preparas, dices, como va a venir cada día, pues al día siguiente voy a tener la comida preparada para las 2 porque viene mi amigo, y entonces tu amigo viene al día siguiente a comer a las 4:30. Yeah. Y luego al día siguiente, que tú ya dices, Dios mío, pues no, pues a las 4:30 aparece a la 1. Bueno, al final de la semana lo has mandado a la porra al amigo. Pero lo que está claro es que te pilla siempre desprevenido. O sea, no puedes tener la mesa puesta, no puede estar caliente la comida, nada está preparado. Entonces, tu organismo es todavía más complejo porque realmente tú solo tienes que poner la mesa, pero tú sabes lo que tiene que hacer tu cuerpo cuando va a recibir toda esta energía. El páncreas se tiene que preparar, el hígado se tiene que preparar, todo el digestivo, la absorción, es decir, la distribución de toda esa energía. Son tantísimos factores que están influyendo que al final, si él sabe a qué hora vas a comer, pues va a ser súper fácil todo preparado y tu digestión buena y luego tu absorción de nutrientes perfecta y luego la preparación, el hambre, el apetito, el control de la ingesta, todos los péptidos que nos influyen, maravilloso. Como no, menudo lío. No, la verdad es que el ejemplo es muy sencillo pero muy práctico y muy didáctico, o sea que realmente creo yo que es que la mayor parte de la población quizás no sepa lo que los dos habéis dicho, que es que el organismo, cuando tú llevas un ritmo de comida a la misma hora, él se prepara antes. Yo es que creo que ese concepto no lo tiene la población en general. Claro, ¿no? Eso es lo más bonito de la cronobiología, que es que sirve para predecir y te va organizando antes para estar preparado para cuando llega la situación. Lo que decía eso, que las personas normalmente no saben o sea, uno piensa que come y ya está, y como si la cosa fuera automática. No, que el organismo se prepara para recibir los nutrientes, para que cuando le llegue la glucosa, la insulina esté en su momento, etcétera, etcétera. Efectivamente. Vale, no, es que no es fácil. Virginia, vamos a imaginarnos una cosa, vamos a imaginarnos que una persona se va a la cama y se pone a dormir. Antes tú has comentado que esto es un proceso activo, que se apagan unas zonas y se encienden otras. ¿Qué pasa exactamente? ¿Y qué fase del sueño tenemos? Porque está la fase REM, no REM, cuéntanosla y por qué son importantes mantener esos ciclos. Bien, el cerebro, que está regulado por distintos relojes, unos factores ambientales externos y unos relojes internos, cuando se pone a dormir, por una serie de señales, sabe que es de noche y sabe que tiene que dormir, entra en sueño y va pasando por distintas fases, que además el modo de entrar en sueño va a ser distinto según las edades, pero es lo que se llama la arquitectura del sueño. Hay fundamentalmente dos fases que se diferencian, que todos las han oído, sobre todo lo que es la fase REM, que REM es en inglés, que es de movimientos oculares rápidos, pero primero entra en el adulto en lo que se llama la fase no REM y se diferencia fundamentalmente por la actividad cerebral. Nuestras ondas cerebrales se van enlenteciendo, se van relajando y además hay otros fenómenos fisiológicos. Nos vamos relajando a nivel muscular también, nos vamos relajando cada vez más, nuestra respiración se va enlenteciendo, es decir, nos vamos relajando en todos los niveles. Nuestro latido cardíaco también se va enlenteciendo, ¿no? Esa es la fase no REM, que se diferencia fundamentalmente por el electroencefalograma, la actividad cerebral se va enlenteciendo. ¿Y cuánto suele durar esa fase? Un ciclo de sueño es fase no REM y fase REM. Eso es un ciclo de sueño que dura entre 70 y 90 minutos. Y en una noche tenemos entre 4 y 5 ciclos de sueño. Y luego está la fase REM, que pasa lo contrario. Nuestra actividad cerebral es muy activa, porque es sobre todo donde se dan los sueños. Y es casi como si estuviéramos despiertos. Sin embargo, es cuanto más relajados estamos
Es muy difícil despertarnos en esa fase y ahí también podemos estar respirando fatigosos, podemos tener taquicardias porque se corresponde con nuestra actividad cerebral, porque podemos estar soñando cosas muy abigarradas. Y cada una de estas fases tiene una función distinta. Y esos sueños, por ejemplo, los que ocurren en la fase REM, ¿esos son difíciles de recordar luego o no? El recordar los sueños depende de si nos despertamos inmediatamente de haberlos tenido, los recordamos. Si no, si pasamos a otra fase, ya va a ser más difícil que lo recordemos. Pero podemos soñar en las dos fases, tanto en la no REM como en la REM. Ya, muy bien. Y lo importante es tener los 4 o 5 ciclos de estos de no REM y REM, sí, a lo largo de la noche para estar. Muy buenas. En el programa de hoy vamos a hablar de la cronobiología y de los ritmos circadianos. Muy bien, pues te empiezo yo con la primera palabra. Cronobiología está compuesta por 3 términos griegos. Crono, que es tiempo, bio, vida, y logía, ciencia o estudio de. Entonces es el estudio del tiempo que afecta a nuestra vida. O lo que casi es lo mismo, los ritmos circadianos, que también viene del latín circa, alrededor de, y día, que significa un día, 24 horas. La primera referencia aparece ya en el siglo IV a.C. por el médico griego Andróstenes de Tasos, que realizó su estudio sobre las hojas del tamarindo, viendo un fenómeno que realmente luego se producía en todos los seres vivos. Y tenemos muchos ejemplos de ritmos circadianos en el ser humano. Por ejemplo, la presión arterial no es igual por la noche que por el día. La generación de testosterona es diferente dependiendo de la hora del día. Por eso no es lo mismo trabajar en un turno por la mañana diurno que en un turno nocturno. Exacto, también lo vemos en los viajes intercontinentales. Por ejemplo, para viajar a Estados Unidos empleamos unas 8 o 9 horas y al llegar ahí nuestro cuerpo está en un ritmo diferente al del lugar en el que nos hemos encontrado. El famoso jet lag que se oye. Y también nos pasa un poquito a finales de marzo y a finales de octubre cuando cambiamos la hora, una hora más, una hora menos. También afecta a nuestros ritmos circadianos, aunque en menor medida, y enseguida nos acostumbramos, ¿verdad? Palabras de médicos. Bueno, pues ya sabemos un poco más sobre el origen de estas palabras. Juan Antonio, si se alteran los ritmos circadianos, ¿eso perjudica claramente a la salud o es una cosa que se dice o es verdad? Absolutamente verdad. O sea, pero la relación entre los ritmos y la salud es bidireccional. Es decir, tú puedes tener algunas patologías, algunas enfermedades que te alteran los ritmos y los relojes biológicos. Y al revés también es cierto, una alteración en tus ritmos biológicos, por ejemplo en un trabajador a turno o en una persona que se expone sistemáticamente a la luz durante la noche, que picotea durante todas las horas del día y la noche, o que tiene, pues no sé, alguna alteración en su programa de sueño-vigilia, pues estas personas suelen tener cronodirrupción, y esa cronodirrupción produce un aumento en la incidencia y un agravamiento de muchas patologías. Y por citar algunas, por ejemplo, trastornos de memoria. Sabemos siempre que cuando una persona pierde sus ritmos, su regularidad, sus hábitos y lo trasladas a otro lugar, ser una persona mayor, puede entrar en demencia. A veces pasa dentro de los hospitales, en las UCI. Eso es muy frecuente, en cuanto que van al hospital y sí, una persona mayor lleva 2 o 3 días allí, pierde el control. Pero cuando vuelve otra vez a las pautas regulares de su casa, de su vida, recupera otra vez la normalidad. Se dan casos también de envejecimiento acelerado, algunos tipos de cáncer, sobre todo colon, próstata y mama. Tenemos también asociación con trastornos metabólicos, mayor incidencia de diabetes tipo 2, síndrome metabólico, aparece inmunodepresión, incluso infertilidad. Es decir, tenemos un espectro, y no me quiero olvidar de otro muy importante, que son los trastornos afectivos, la depresión, muy ligada a las alteraciones de ritmos biológicos y de sueño. Ya. O sea que realmente no le prestamos quizás la suficiente atención a los ritmos, ¿no? Y por el ritmo de vida, también, por el ritmo de vida, ¿no? Pero que yo una vez leí, a ver si estáis de acuerdo, de que, por ejemplo, los ritmos son muy buenos para todo el organismo, para el cerebro también, pero una cosa buena para el cerebro era, por ejemplo, cambiar de actividad. Me explico. Si siempre vas por el mismo sitio a tu trabajo, pues eso no desarrolla nuevas conexiones. Si tú cambias la manera de ir, incluso hablaban, dice, cámbiate el reloj de mano. Entonces, en vez de hacer este movimiento, tienes que hacer este. Y parecía que eso era bueno para
para el cerebro, ¿no? Es un tema interesantísimo el que planteas, porque por un lado, neurogénesis hay de forma continua, incluso en... O sea, formación de nuevas neuronas. Formación de nuevas neuronas. Pero para que esas neuronas sobrevivan y establezcan nuevos circuitos, tienes que darle alguna función. Si las mantienes absolutamente fuera de lugar, esas neuronas volverán otra vez a desaparecer. Entonces, ahí hay un cierto conflicto aparente entre la cronobiología, que decimos hay que ser regular en los hábitos, y lo que tú planteas. Pero a ver, tú tienes que ser regular en que te tienes que mover todos los días, pero eso no implica que yo vaya todos los días al trabajo por el mismo camino. Exacto. Tengo que ser regular en horarios de comida, pero no quiere decir que coma siempre lo mismo. Es decir, hay que buscar la variabilidad dentro de esa estabilidad de hábitos. Sí, pero me parece... Eso, perdona que te interrumpa, eso potencia la plasticidad neuronal. Claro. Eso que no significa, como él dice, romper la rutina. Tú tienes una rutina, pero lo que es alternar y potencias, no siempre el mismo recorrido del circuito neuronal, sino que la dispersión y la plasticidad neuronal. Sí, pero es que es muy importante. Yo desde que lo leí, la verdad es que lo hago poco, pero lo intento. Cuando voy a un sitio, porque todos tenemos nuestra rutina, es intentar ir por otro camino. Es estar siempre aprendiendo. Es estar siempre aprendiendo, que al cerebro lo que le gusta es aprender. Pero claro, parece un contrasentido decir regular, y luego el cerebro es regular en la caminata, pero no regular de hacer siempre el camino igual, ¿no? Marta, ¿es bueno para la salud cenar temprano? Temprano hablamos de las 7 de la tarde, las 8 de la tarde, en vez de la costumbre de cenar aquí, que cenamos bastante tarde, y luego ya en el verano cenamos a las 11 de la noche. ¿Eso sería bueno cenar no más tarde de las 8 de la noche? Hombre, así si habláramos de una generalidad, pues sí. Pero también es verdad que va a depender de cada individuo, de su cronotipo, si es una persona más nocturna, más diurna, porque nosotros tenemos, como dice Juan Antonio, un reloj interno y la noche biológica es distinta a la tuya y la mía y la de Juan Antonio, quizá. Es decir, que nosotros estamos viendo mediante medición de melatonina en una situación de luz muy tenue para que no se suprima, a qué hora se produce el inicio, y ese inicio es el que marca la noche biológica. Entonces puede cambiar, hay gente que le empieza a las 7 de la tarde y hay gente que le empieza a las 3 de la mañana, pero en general sí que podemos decir, por ejemplo, que cenar unas 2 horas y media antes de tu hora habitual de irte a la cama, que puede ser ya un marcador más interno. Sería lo importante, cenar al menos 2 horas o 2 horas y media antes de acostarte. Justo, de tu hora habitual. De tu hora habitual. Sí, por ejemplo, si hoy me acuesto a las 5 de la mañana, no tengo que cenar 2 horas y media antes de las 5. Pero si normalmente me acuesto a las 12, por lo que hablaba Juan Antonio, que es que predice nuestro cuerpo, pues tu melatonina va a tender a hacer eso, entonces de tu hora habitual. Pero entonces si un verano o ahora en otra época del año resulta que tú, por ejemplo, sales un día a cenar y si habitualmente cenas a las 9, pero bueno, se te han hecho las 10, las 10 y media, pero luego te acuestas 2 horas más tarde porque la sobremesa sigue y tal y cual, ya no sería tan perjudicial porque mantiene un par de horas de eso, ¿no? Eso es una trampa. Y realmente hay gente que hace esa trampa y no es buena, porque entonces no se sabe qué es peor, el remedio o la enfermedad. Porque claro, si tú ahora cenas tarde y retrasas 2 horas y media tu hora del sueño, también estás retrasando algo importantísimo, que es la regularidad en tu sueño, y luego a lo mejor te levantas a la misma hora y tu duración del sueño, en vez de 7 horas, se te acorta a 4. Claro. No, es todo un conjunto, es un conjunto. De vez en cuando lo podemos hacer porque es verdad que el organismo de vez en cuando también tolera. Sí. O sea, que como tampoco, en todo en la vida. Que tampoco tenemos que ser unos talibanes de yo conozco gente y dice, no, yo es que me acuesto a las 11 y ceno a las 9, pase lo que pase. Hombre, sí, a mí, por ejemplo, estoy viendo que con el ayuno intermitente está habiendo mucho talibán y estoy viendo en mis clínicas chicas jóvenes con trastornos de conducta alimentaria porque están haciendo un ayuno desde las 3 de la tarde, ya no comen hasta el día siguiente, luego tienen hambre, se sienten culpables, se pegan un atracón, entonces se sienten fatal. Todo eso, sentirse culpable por eso no tiene sentido. Sí, tú que eres una experta, no vamos a hablar del ayuno intermitente, pero realmente con un ayuno de 12, 14 horas como máximo, ya sería suficiente, ¿no? Sin necesidad de meternos en otras películas más
Yo creo que sí. Nosotros en nuestros estudios en tejido adiposo estamos viendo que, por ejemplo, para no engordar o para adelgazar cuando estás a dieta, la actividad de la enzima que moviliza nuestra grasa, que es la lipasa sensible a hormonas, tiene su máxima actividad a medianoche, a las 12. Entonces sí que hemos visto que, claro, si cenan muy tarde, el organismo dice, ¿para qué voy a movilizar grasa si estoy hinchada, tengo mucha energía? Entonces esa actividad decrece. Pero sí que hemos visto que si la noche tiene eso, unas 12 horas de ayuno, la actividad de la lipasa se activa mucho porque necesita energía para toda la noche. Entonces, si nuestros estudios vamos viendo que si, por ejemplo, terminas de cenar a las 9 y empiezas a desayunar a las 9, que es algo lógico en nuestra vida, pues tienes 12 horas de ayuno, no te genera grandes cambios, puedes comer en familia, puedes no tener esta sensación de culpa y no estar solo, porque yo estoy viendo a la gente que hace ayuno intermitente, está en su casa. Y el otro día decía una amiga, es que me paso la noche comiendo pipas, porque como mi marido hace ayuno, no hay cena. Entonces yo comiendo pipas, viendo la tele sola, bueno, voy a divorciar, que es por el ayuno intermitente. No, sí, pero que para la población en general, con 12 horas de ayuno yo creo que tiene toda la lógica. Todo lo que es que esto no está solo, vivimos en un mundo, en una sociedad, tenemos emociones, tenemos familia, amigos, vida social y gracias a Dios. Y todo eso va en un conjunto. Va en un conjunto, que es que la salud no es ayuno intermitente, es el conjunto que tú acabas de decir. Virginia, todo el mundo sabe que sin dormir es muy difícil estar bien, ¿no? Pero ¿qué pasa mientras dormimos y por qué es bueno para la salud? Bueno, no es que sea bueno, es fundamental. Sin dormir no se puede vivir y sin vivir no se puede dormir. Lo que hemos comentado antes de las distintas fases de sueño, cada una tiene su función. En la fase no REM tiene una función fundamentalmente metabólica, es decir, de recuperación del organismo, de descanso, de recuperación muscular, y también tiene dos funciones muy importantes, fundamentales, que es dentro de la fase no REM hay a su vez tres fases conforme vamos profundizando, la N1, N2 y N3 que se llaman. Y dentro de la N3, que sería la más profunda dentro de la no REM, las dos más fundamentales son que se libera la hormona del crecimiento, por lo tanto, en los niños y adolescentes es fundamental mantener esa fase de sueño profundo, porque si no, no se crece. De ahí que en los niños sea muy importante mantener una buena calidad de sueño. Y además, en esa fase N3 es donde se produce la limpieza de la sustancia que se acumula en el cerebro para producir el Alzheimer. Funciona una enzima que se llama la beta-amilasa que nos libera de esas placas de Alzheimer. Por lo tanto, en los adultos y personas ancianas es muy importante también esa fase, la N3. Si se suprime, tenemos más facilidad para tener Alzheimer. Y eso es muy importante porque los fármacos para dormir, las benzodiazepinas, suprimen esa fase N3. Y España es uno de los países, si no el más consumidor de benzodiazepinas. Por lo tanto, de ahí que también sea uno de los factores que han influido en el incremento de padecer Alzheimer y demencia senil. Pero lo que estás diciendo, Virginia, es de una importancia vital, porque hay, iba a decir millones, pero es verdad, hay millones de personas tomando benzodiazepinas. Benzodiazepinas, el Valium y todo esto, el Noctamid, lo digo... El Orfidal. El Orfidal, son benzodiazepinas y entonces te quitan la fase 3 de la no-REM y no se libera, o sea, no se limpia el cerebro de las placas y te favorece el Alzheimer. Pues mal le ponemos la cosa. ¿Y qué se puede hacer para ir quitándola? Hombre, primero que en lugar de no se deben tomar los fármacos sin recomendación médica, no porque te lo diga la vecina, ni el primo, sino solo, y tomarlos durante un corto periodo de tiempo, no como vemos que hay personas que llevan 20 años tomando los fármacos para el sueño sin haber tenido un estudio de verdad de si lo necesitan o no. Pero el dato que has dado desde luego es muy importante, y muy bien explicado. Juan Antonio, ¿cómo se ponen en hora los relojes biológicos? ¿Esto se hereda? ¿No se hereda? Venimos de fábrica con un reloj. Venimos de fábrica. O sea, de entrada algo estamos heredando, ¿no?, de nuestros ancestros.
y de nuestros padres. Pero es cierto que los relojes, ninguno de los relojes que hemos estudiado, cuando se aíslan del entorno, del ambiente, cuando por ejemplo, no sé si recuerdas el caso de Beatriz Flamini, la chica que estuvo más de 500 días en una cueva, aislada. Sí. Bueno, pues cuando estudia su sueño, o otros ejemplos, otros casos que hemos estudiado en nuestro laboratorio, vemos que el sueño y su ritmo se van desfasando cada día 15, 20 minutos o media hora. Ese desfase es necesario ajustarlo mediante sincronizadores. ¿Y qué señales vamos a utilizar para sincronizar un reloj, para poner en hora todos los días las manecillas del reloj? Pues aquello que contamos, aquello que ocurre en nuestro entorno, que es muy estable, muy predecible. La señal más importante es la luz y la oscuridad natural. Cuidado, la natural. Porque, bueno, no sé si tendremos tiempo, pero la artificial viene a pervertir un poco esta situación, ¿no? También utilizamos señales sociales. Si entramos todos los días al colegio, al trabajo a una misma hora, pues eso también nos va a ayudar a sincronizar nuestros ritmos. Y evidentemente, pues los horarios de alimentación, los horarios de comidas, que es también otra fuente, otra señal de tiempo que ayuda a sincronizar, sobre todo los relojes que tenemos fuera del cerebro, ¿no? Ese conjunto de señales, yo de alguna manera lo que digo es que nuestro cerebro y nuestro cuerpo está ávido de señales de tiempo, pero señales de tiempo regulares, que nos proporcionan un marco estable, una especie de estantería donde vamos a ubicar nuestros ritmos. O sea que realmente es muy importante, nosotros lo que podemos intentar es poner nuestros relojes en orden siguiendo una vida regular, es lo que has dicho, ¿no? Claro. Es la mejor manera porque si no no los ponemos en orden y van cada uno por su cuenta. La característica más importante, y hemos estudiado ya miles de casos, de personas con cronodisrupción, sobre todo jóvenes, son dos. Una, que no se exponen a la luz natural, es decir, vivir en interiores con muy bajos niveles de iluminación. Y la segunda es que no se mueven. O sea, la ausencia de movimiento, sedentarismo, unido a privación de exposición a la luz natural, y eso es un cóctel muy peligroso. Y eso, por ejemplo, en las personas jubiladas, que muchos cambian sus ritmos y entonces se quedan hasta las 3 de la mañana viendo series y luego se levantan a las 11 de la mañana, todo eso a nivel de la salud e incluso a nivel cerebral debe ser pues por supuesto, un desastre, ¿no? Tantos años deseando jubilarse y resulta que algunas personas cuando se jubilan tienen problemas de salud o entran en depresión, porque en parte están perdiendo un tiempo, uno de sus tiempos, que es el social, el que de alguna manera le llevaba a levantarse todos los días, llegar a su trabajo, hablar con la gente, ese movimiento, ese desplazamiento, esa actividad mental, la han perdido. Entonces, y los cambios esos que yo te comento, que los hay así, que se meten se acuestan a las 3 de la mañana viendo series con luz, lógicamente, la luz azul de las pantallas, luego se acuesta, luego se levanta a las 11 de la mañana, todo eso a nivel de la salud global y cerebral debe ser bastante... Es una desregulación, porque igual, lo que comentaba Virginia también antes, el sueño es otro ritmo, y claro, si tú acostumbras a tu cerebro que a las 11 o a las 12 te vas a acostar todos los días, pues se va a preparar y va a estar ya cambiando tu neurobiología cerebral. Y si lo acostumbras a despertarse a las 8 también, pero este hábito de quedarse viendo series totalmente pasivas, con luz nocturna, claro, luego quieren no tener insomnio, luego tienen que recurrir a la consulta de Virginia, porque ese sueño se va a ir destruyendo, fragmentando y alterando permanentemente. Muy bien. Marta, vamos a ver una cosa. ¿Qué es el comedor emocional? Sabes que hay muchas personas. ¿Existe alguna relación entre el comedor emocional y la crononutrición? Y si tiene relación el comedor emocional con la obesidad. 3 preguntas en una. Sí. A ver, ser comedor emocional, que bueno, no es ser, puede ser una cosa circunstancial, ¿no? Pero es que se come no por hambre o por lo que sería el conseguir energía para nuestro cuerpo, que es una razón homeostática, sino que se come principalmente por emoción. Estoy triste, aburrida, estoy deprimido, estoy ansioso, estoy estresado, como, aunque no tenga hambre. Eso es ser comedor emocional. ¿Qué pasa? Que hay un tema muy bonito que parece ser que los estudios, por lo menos que se han hecho en animales de experimentación, es que hay ritmos circadianos en el por qué comes. Durante el día, la mañana, al mediodía, sobre todo se come para tener energía.
es la homeostasis. Entonces son principalmente leptina, grelina, una serie de hormonas, pero la noche se come más como para tener recompensa, es la dopamina, y entonces esa recompensa está muy relacionada con las emociones, por eso la noche a veces te pierde. Dices, pero con lo bien que he comido todo el día y ahora me ha pillado una caja de galletas y no sé qué me ha pasado, que me ha confundido la noche y me he hinchado galletas y no tenía sentido. Y es porque también hay ritmos circadianos en el por qué comes. Y sí, hemos visto ahora en un estudio de 3.300 personas de distintas poblaciones, España, Estados Unidos y México, cómo las personas más nocturnas somos más emocionales comiendo y tenemos una mayor desinhibición, mayor descontrol con la comida, es decir, a lo mejor el chocolate te dispara a comer y tienes poca capacidad de controlar esa necesidad. Pero es muy interesante lo que has comentado de que a lo largo del día, porque esto en tu consulta lo has visto 1000 veces, yo también lo he visto, gente que dice, no, si yo estoy todo el día como muy bien, pero llega la noche y ya me relajo y entonces... y este es mi momento. Y es mi momento, y es la dopamina. Y es la dopamina. Es la dopamina, pero entonces poco pueden hacer si es por un neurotransmisor cerebral. Sí se puede, claro que sí. La cuestión es, por eso está la terapia conductual, ¿no? Claro. Es tratar de evitar, saber que eso te puede pasar, bueno, pues controlar tu entorno, que no abras la nevera y se te caiga el chocolate porque te lo vas a comer, controlar también tus emociones y organizar, a lo mejor prevenir y decir, bueno, pues me voy a dejar un poco de miel y un poco de paño en yogur, que ya me va a dar una satisfacción importante y no me voy a tirar el chocolate, adelantarte. Sí, nosotros tenemos en este programa una sección que se llama Me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como. Es verdad. No, pero es que, ¿qué comemos? Lo que compramos. Tenemos en casa. Entonces, si tú no tienes... Yo hay veces que... Yo si hay chocolate en mi casa lo huelo como los perros. Yo es que no lo puedo tener. Es que entonces no tengo. Y a lo mejor un día pues me compro un poquito y me dura y ya está. Pero no. Y mi mujer siempre dice... ¿Y si viene alguien? Digo, no viene nunca. Si viene te has comido el chocolate tú ya. Así que nada. Virginia, muy importante. ¿Cuántas horas es necesario dormir? Lo mínimo. La pregunta del millón. Bueno, se ha hecho estudios en poblaciones muy amplias y se ha calculado lo que es cantidad óptima de sueño, que sí que más o menos coincide con la creencia popular de las 8 horas. Pero es muy variable. Cada uno tiene su propio ritmo de sueño y su propio periodo óptimo de sueño, que puede oscilar entre lo que se llaman dormidores cortos, que son unas 6 horas, y dormidores largos, que pueden necesitar hasta 12 horas, que es muy típico además, también se ve sobre todo en adolescentes, que a los que tachan incluso traen a la consulta porque mi hijo es un vago, se pasa el día durmiendo. Que además hay que distinguir también en cuándo se tiene la necesidad de dormir. Es gente que necesita dormir muy temprano en la noche, que son las personas alondra, y gente que necesita dormir muy tarde. Y eso se combina, puede ser dormidor corto y alondra, dormidor largo alondra o dormidor largo y búho, ¿no? O sea, esos fenotipos se combinan. O sea pero sí que es verdad que la gente que dice no duermo nada en toda la noche, aunque a ellos tienen esa sensación subjetiva, no dormir menos de 5 o 4 horas y media es imposible, al final acabarías muriendo. Solo las personas que tienen una enfermedad que se llama insomnio familiar fatal, que sí que es verdad que pueden estar sin dormir 24 horas, al cabo de unos 2 meses acaban muriendo. Sí, pues no, si el nombre ya, insomnio familiar fatal. Ya lo dice eso. Pero sí que es verdad que pasa con mucha frecuencia eso, que hay gente que necesita dormir más y entonces a veces le dicen, es que este es un dormilón, no, es que tú tienes tu biología. Lo difícil es adaptar esas necesidades biológicas a la vida social, a la vida laboral también. Entonces, sabiendo, por ejemplo, que tienes un trabajo que tienes que incorporarte a las 8 de la mañana, si eres un dormidor largo, pues tienes que ir acoplando tu reloj biológico a esas necesidades. Acostarte más temprano, no te queda más remedio. Sí, por eso, si eres un búho y no te entra el sueño hasta la 1 de la mañana, pues tienes que ir haciendo un esfuerzo, un trabajo voluntario de ir acoplando tu reloj a esas necesidades, porque si no vas a ir acumulando lo que se llama una privación crónica de sueño, que eso es perjudicial para tu organismo. Muy bien.
Y Juan Antonio, ya lo has comentado, pero quizá el ciclo luz-oscuridad es el mejor sincronizador de todos los relojes que tenemos. Sin duda, porque, bueno, pensemos que la vida cuando aparece hace 3.000 o 3.500 millones de años se encuentra con un ambiente que cambiaba brutalmente entre el día y la noche. O sea, los cambios son dramáticos. Entonces, todas las especies han seleccionado relojes y esos relojes han utilizado la señal de luz-oscuridad natural para ponerse en hora. Y hoy día todas las especies vivas tienen relojes que utilizan el ciclo luz-oscuridad fundamentalmente. Claro, esto es así, o ha sido así hasta antes de ayer, evolutivamente hablando, donde aparece la luz eléctrica, primero tímidamente, la bombilla incandescente que parece que no hace mucho efecto y de pronto aparece la iluminación LED, empezamos a desbordar la noche, estamos en un periodo típico en el que vamos a encender la luz navideña y se pierde la oscuridad. Claro, la pérdida de oscuridad, ¿cuándo ha habido noches tan luminosas como ahora? Nunca. Eso afecta a insectos, a aves, a plantas y a la salud humana. Ya ha dicho insectos, aves, plantas, eso también les afecta muchísimo. 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 Por ejemplo, se sabe que hay especies que les beneficia la luz nocturna y otras que les perjudica, y entonces la biodiversidad en general está disminuyendo y un componente es la contaminación lumínica. Yeah. Bueno, y por si faltara poco, yo no lo he dicho, pero encima nos llevamos la luz del sol a la cama antes de dormir con nuestra tablet o nuestro móvil, que ya es el colmo, ¿no? La televisión también es luz azul de esta que, sí, como la de las pantallas, como la del iPad y sí, todo eso. Es luz azul, pero tiene dos componentes. Uno, está lejos. Y el segundo es que normalmente yo no interactúo con la televisión de forma activa, sino que la percibo pasivamente, con lo cual no me va a activar tanto a nivel cognitivo. Claro, ¿no? que el iPad o el móvil es que estás tú y estás dándole a ese, o sea que... Bueno, la luz artificial es que ha sido, el impacto que ha tenido es enorme. Vivimos en un verano permanente, no sé si nos damos cuenta, es que para nosotros la noche solamente son 8 horas, el tiempo de sueño, la oscuridad. Cenamos muy tarde, en parte gracias a que tenemos luz artificial. Nos privamos de sueño porque tenemos luz artificial. Y encima hay algo que yo creo que pasa de una forma casi sin darnos cuenta. Es impredecible, porque el tipo de luz, la intensidad, la calidad de las luces, depende de donde yo esté y depende de mi voluntad, de que la encienda o la apague. Con lo cual, esa regularidad que tenía el ciclo de luz-oscuridad natural ya no la tiene la luz artificial. Sí, la verdad es que vamos contra nuestra naturaleza de hace millones de años. Pero no podemos ir en contra, no podemos sí, regresar. Tendremos que ir adaptándonos poquito a poco, ¿no? Conforme eso. Marta, un poquito del ayuno, porque yo creo que es un tema que le interesa a mucha gente. El impacto del ayuno sobre la salud, porque yo he leído, por ejemplo, que cuando se hacen ayunos de mucho tiempo, o sea que a lo mejor comen 6 horas al día, eso incluso hay estudios que dicen que el sistema inmunitario se puede deprimir un poco, etcétera, etcétera. Lo digo porque antes has comentado que 12 horas es un tiempo razonable, si me apura hasta 40, hasta 14 horas, pero ¿cuál sería el impacto del ayuno si pasa de ese tiempo sobre la salud? La verdad es que no lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que, claro, el ayuno lo que está produciendo es una situación de ketosis, de acidosis metabólica, que eso no es bueno. Lo que pasa es que, como no hay comida, empezamos a movilizar, es un estrés metabólico, empezamos a movilizar pues nuestro glucógeno hepático, luego hacemos gluconeogénesis para tener azúcares, después cogemos ya nuestra proteína, empezamos a movilizarla para dar otra vez eso, glucosa, y usamos la grasa. Entonces, esa situación puede tener sus ventajas. Primero, tú te sientes mucho más activo porque estás con la insulina muy baja en una situación de adrenérgica, ¿no? Simpática, del sistema nervioso simpático, es decir, estás activo y la gente se siente muy bien, creen que están mejor, pero es una situación muy artificial. Luego, además, claro, si esto se prolonga en el tiempo, pues al final lo que pasa es que estás todo el día en ketosis, produciendo cuerpos cetónicos, y eso pues no es una situación, es un estrés, hay que eliminar urea, hay que movilizar agua, y eso se está produciendo siempre que hay ayuno intermitente.
Lo que pasa es que tiene unas ventajas. Por ejemplo, hay autofagia, que es que la célula se come sus propios desechos y eso se sabe que es bueno. También se ha visto una relación con menos envejecimiento, porque en su conjunto también se come menos, pero lo que es cierto es que no sé hasta qué punto es necesario para conseguir lo que se está buscando. Por ejemplo, con la pérdida de peso no se han visto mejoras respecto a otras dietas clásicas, no, prácticamente igual, para adelgazar. Para la diabetes o prediabetes se ha visto algunas ventajas, pero por ejemplo la gente en España lo que hace es que, como es más fácil saltarte el desayuno, no desayunan, comen a las 3 y comen por la noche, y esa ventana de comida no es buena para el azúcar, porque nosotros necesitamos que el azúcar mayor por la mañana que por la noche, entonces ahí hay una contradicción y no se están viendo grandes ventajas todavía, pero quedan muchos estudios. Bueno, por eso tú eres una gran estudiosa y has hecho muchos estudios sobre eso, y quizá ahora mismo un consejo a la población general podría ser un ayuno de 12 horas, máximo de 14, y que sea desde las 7 de la tarde, 8 de la tarde, hasta por la mañana, y no hacerlo al revés, justo, de quitarse el desayuno. Que estés de acuerdo con tus ritmos circadianos y que potencie tu propia cronobiología, porque si ahora lo hacemos al revés, entramos en conflicto, efectivamente, en todo caso, pero aún así se sabe todavía muy poco. Los estudios, el mayor que hay de intervención son de 80 personas, las duraciones de ayuno se están viendo, es decir, de los estudios, hasta como mucho 12 semanas, 3 meses, que eso ¿dónde vamos? Es muy poco tiempo en la vida de las personas. Muy bien. En nuestra sección Me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como, nuestros nutricionistas Pedro Lillo e Irene García nos van a hablar hoy sobre la pasta de lentejas. Pasta de lenteja roja. Me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como. Antes no la teníamos en muchos supermercados, pero hoy en día la podemos encontrar con facilidad. Sí, es un producto que, si te parece, podemos estudiar desde el punto de vista nutricional y a ver qué nos encontramos. A ver qué opinas. A ver, los ingredientes del producto, ¿no? Dice, ingredientes, 100% harina de lenteja roja. No pone nada más, es un único ingrediente. Y por el lado de la información nutricional encontramos la energía en kilocalorías, 312 kilocalorías por 100 gramos de producto, las grasas, 1,8 de perfil lipídico saludable, el carbohidrato, unos 50 gramos por 100 gramos, azúcares 1,4, prácticamente nada, fibras 6 gramos y de proteína 22 gramos. Bueno, ¿qué podemos, en resumen, qué podemos comentar? Pues que es un producto obtenido directamente de una legumbre, concretamente de la legumbre la lenteja roja. Vale. Es una variedad, es distinta a la pardina, que estamos muy habituados a hacer en guisos tradicionales en casa, pero es una legumbre y por ende pues es una maravilla nutricional. Y además es base de la dieta mediterránea. 2-3 veces por semana hemos de tomar legumbres, garbanzos, lentejas, habichuelas. A mi entender, pues es un producto a usar, pues porque realmente tiene la textura y el aspecto, la apariencia de la pasta. Y en los niños, por ejemplo, que les cuesta tanto trabajo a veces el guiso más sofisticado, la cuchara, pues es una muy buena alternativa. Es decir, estamos dándoles pasta de lenteja, legumbre, y a efectos ellos piensan que están comiendo pasta. Con lo cual, pues con un poco de atún, un poco de tomate, pues puede ser una elaboración perfecta. Hemos de tener en cuenta que es una legumbre y por ende es rica en lisina pero corta en metionina, que son 2 aminoácidos esenciales. Es decir, que cuando yo conjugo la metionina y la lisina, tengo como resultado una proteína de alto valor biológico. Es decir, que si tomo la pasta de lenteja roja puede ser interesante acompañarla con un trocito de pan. De tal manera que la proteína es completa. Y el niño o la familia en general van a tener un plato único, pero es un plato completo y desde el punto de vista calórico absolutamente controlado.
Vale, tenemos claro que tiene muy buenas propiedades, pero ¿esto quiere decir que podamos reemplazar las lentejas tradicionales por una pasta de lentejas? Bueno, yo soy muy partidario, como sabes, y en casa, del guiso tradicional. Es en la cuchara, sobre todo ya en tiempo más de otoño, de invierno, es indiscutiblemente para mí lo mejor, ¿no? Pero, insisto, es una manera sencilla de ir reincorporando la legumbre a los niños fundamentalmente, o a aquellas personas adultas que tienen por costumbre no tomar el guiso de cuchara. Bueno, que los hay. Que los hay y no pocos. Es una manera muy sencilla de ir tomando pues ese contenido nutricional que tienen las legumbres y por lo tanto es una muy buena alternativa. Buen producto para tenerlo en la despensa. Sin duda alguna. Me lo compro, me lo como. Me lo compro, me lo como. Bueno, pues ya sabemos un poco más sobre la pasta de lentejas, aunque yo he de decir que como una vez que hablamos de los garbanzos, yo lo del hummus está muy bien, pero a mí lo que me gusta es un puchero, un cocido y masticar, ¿no, Marta? Porque masticar es muy bueno. Entonces, unas lentejas no es lo mismo que una pasta de lentejas, porque ya parte de la digestión hasta te la lleva hecha, ¿no? Efectivamente, ya la velocidad de absorción no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, o sea que los dientes los tenemos porque necesitamos masticar, y si no, no tendríamos dientes. No, y además el problema es que si no masticas no eres consciente de que comes y la saciedad no es igual, no es igual. Te sacias menos. Virginia, antes nos has comentado el ritmo búho, el ritmo alondra. ¿Una persona que tenga un ritmo búho puede cambiarlo a alondra o viceversa? Lo he nombrado un poquito antes. Sí lo puede cambiar, pero necesita, eso sería un experto, Juan, para hacerlo. Necesita un trabajo, o sea, en cuanto ya... A partir de la adolescencia se puede cambiar, pero necesita un trabajo muy profundo realizándolo a partir, conocer su cronobiología y tiene que ir realizándolo poco a poco con una enseñanza y un trabajo personal y a ser posible dirigido por un experto, porque necesita seguir unas pautas de exposición solar, de regularidad de los ritmos y así puede cambiarlo, puede ir adelantando su fase o retrasándola en virtud de lo que necesite para adecuarse a su vida laboral y social. Se puede realizar un trabajo de ajuste. Poquito a poco y muy gradualmente. Y dirigido, siempre dirigido por un experto en cronobiología en este caso. Vale, eso es importante. Hemos hablado, Juan Antonio, del tema de los dispositivos electrónicos antes de dormir, pero quiero decir, son tantas millones de personas, sobre todo niños también, niños a punta pala. ¿Qué le dirías tú, por ejemplo, a los padres sería aconsejable, por ejemplo, a X horas en una habitación que no pudiera haber móvil, ni que pudiera haber un iPad, ni incluso una televisión en los niños, y a los adultos o personas ya jubiladas, ¿qué les dirías para que sepan que eso es tremendamente perjudicial? Y sobre todo lo de los niños, que me preocupa mucho. A mí quizás me preocupa mucho más los niños, ¿no? Sí. No solo por el acceso que tienen a la información, sino también por los efectos que tiene sobre su propia salud y su sueño, ¿no? Entonces, yo creo que un padre o unos padres tienen muy claro que, bueno, que un niño hasta una cierta edad, un niño no puede fumar o no puede beber alcohol. Y eso lo tienen clarísimo. Y un niño no debería tener un móvil en su habitación antes de dormir. Y bueno, y habría que plantearse en qué medida tienen un acceso durante el resto del día. Pero eso es algo que, en la medida que los padres en general se vayan concienciando, y no sean solamente un padre o unos padres, y haya una especie de consenso, yo creo que sí se va a conseguir que hasta una cierta edad no se utilice el móvil antes de dormir. Y en cuanto a los mayores son los primeros que tienen que dar ejemplo. Evidentemente, si un niño ve que los padres están todo el santo día con el móvil, se van a la cama con el móvil, pues ellos, ¿por qué no lo van a hacer? Yeah. Y el dejar la televisión, que muchas veces nosotros lo vemos con relojes de monitorización, vemos que, bueno, ¿qué está pasando esta noche? Que tiene picos altibajos de luz azul toda la noche, que se quedó el televisor encendido. Bueno, pues sí. Si eres incapaz de dormirte sin televisión, que sería lo ideal, por lo menos ten un programador. Es decir, en un tiempo se tiene que apagar, porque no te va a dejar dormir profundamente. O sea, es una muy, muy mala costumbre. Intentemos sacar esos dispositivos electrónicos fuera del dormitorio. Me ha gustado mucho todo, pero un ejemplo que has dicho, dice, si no se puede fumar, o nunca, pero no se debería fumar nunca, pero hay una edad que desde luego si ve a un niño o a un adolescente fumar, el padre y la madre no lo dejaría. Tampoco tomar alcohol.
Y sin embargo, una cosa que no sé si es igual, más o menos perjudicial, pero que a la larga es muy perjudicial, no se le da la importancia que realmente tiene, ¿no? Yo creo que en parte todavía no sabemos qué consecuencias tiene el uso masivo de este tipo de dispositivos, sobre todo por la noche, antes de dormir, ¿no? Lo iremos viendo a medida que vayan creciendo, madurando todas estas nuevas generaciones, porque realmente desde ¿cuándo se está utilizando el móvil en la medida que se está utilizando ahora mismo? Sí, estamos hablando de los estudios que se han hecho en España dicen que alrededor de los 10-11 años es cuando se le da el móvil a los niños. Y yo creo que es una cosa para hacérselo ver. Sí. Claro, y la experiencia que tenemos sobre qué va a ocurrir es mínima, no sabemos cómo va a evolucionar. La verdad es que los pobres niños que de ahora lo tienen crudo. Lo tienen crudo, porque lo de la alimentación, Marta, es una cosa terrible, tal y como comen actualmente. Pero es que están presionados por la televisión, las redes sociales, o sea, la verdad es que lo tienen crudo. Luego hay sitios por ahí de zonas donde yo veo letreros en las calles que pone prohibido jugar a la pelota. O sea, increíble. Y entonces, si no juegan a la pelota, se van a su habitación, al móvil, a la tablet. O sea, una cosa es muy preocupante lo de los niños, que como no se tomen medidas, vaya generación que vamos a tener. Marta, según la crononutrición, ¿cuál sería la mejor hora de desayunar, comer y cenar? Hombre, yo creo que en España hay cosas que hacemos muy bien. Nuestro desayuno no es excesivamente temprano, y es que si es muy temprano entra en la noche, y sobre todo si eres vespertino, muy tardío, eres búho, pues si desayunas a las 6 de la mañana estás en tu noche. Luego desayunar un poquito más tarde. Hacemos bien esos desayunos ligeros y luego nos tomamos un segundo desayuno, sobre todo los que somos muy nocturnos, nos puede venir bien a media mañana, y eso es muy español. La comida, si pudiera ser, adelantarla, pues como están los italianos, 1:30, 2, pero no a las 3, 3:30 como estamos ahora. Y luego la cena, a mí lo de la merienda cena para los niños me parece estupendo, y antes se cenaba, pues eso, a las 9 se iban los niños a acostar, y los mayores se ponían a cenar como muy tarde, a las 9. Y ahora mismo de media aquí en Murcia estamos en las 10 menos cuarto de cena a 10. Y de comida estamos a las 3:15. Muy tarde. Entonces todo se está retrasando, pero en cuestión, cada década nos estamos retrasando pues 10 minutos, 20, porque en cuestión de 40 años estamos 1 hora retrasados en comida y en cena. O sea que en principio no lo hacemos mal, no lo hacíamos mal, lo estamos empeorando, ¿no? Pero hacemos muchas cosas bien, por ejemplo eso, desayuno temprano es leve en energía, luego un segundo desayuno, la comida principal es la de mayor energía, un 45% de la energía, que eso está genial y se mantiene en España. Y luego la cena, mucha menos energía, un 25%, y entonces aunque le hiciéramos tarde, como comíamos menos, claro. Pero ahora estamos comiendo mucho más por la noche y encima le hemos retrasado. Sí. Bueno, es que este programa por lo menos que valga, por lo menos para saber las cosas, que es el primer punto para poder eso. Hacer un cambio. Virginia, ¿por qué las personas mayores, y me miro yo que tengo 70 años, 70 años, ¿por qué las personas mayores duermen peor? ¿Y qué se puede hacer para que duerman con un sueño reparador? Bien, hay muchos factores por los que duermen peor en general, pero realmente de entrada no duermen peor. Pues esto siempre se ha dicho, ¿no? Sí, es que hay muchas leyendas urbanas. Lo que hay es una menor capacidad de mantener el sueño, de mantenerlo seguido. O sea, se producen fragmentaciones del sueño. Pero no es que, y siempre se dice que con la edad se necesitan dormir menos horas. No es realmente así, lo que pasa que como durante la noche lo mantienen menos seguido, se fragmenta un poquito, luego tienen necesidad, o tenéis necesidad de dormir durante el día. Muchas gracias. Oye, perdón. No te invito más. Te has llamado tú. Entonces, si realmente durante la noche tienen menor necesidad de dormir, o menor capacidad de mantenerlo seguido, lo ideal sería que durmieran, pues si antes dormían 7 horas, duermen 6, pero luego se echan una pequeña siesta durante el día. ¿Qué pasa? Que lo que se hace es que hacen microsiestas o
o siestas cortas durante el día y eso disminuye la carga de sueño a la noche. O sea, y ellos quieren seguir durmiendo las mismas horas de noche y además echar las siestas. Y eso no es compatible. Entonces, lo primero que hay que hacer, hablar con ellos, decirles, mire, en lugar de echar 4 cabezadas durante el día, eche solo 1 o 2 y así dormirá mejor durante la noche. O en lugar de acostarse a las 10 de la noche, acuéstese a las 12 y así se levantará en lugar de a las 6, a las 7. Regularizar, hacer los hábitos más regulares porque con la edad se vuelven un poco más caóticos. Pero siempre hay que hablar con la persona, ver qué hábitos está teniendo y cómo han variado con la edad, antes de meter el fármaco para necesariamente dormir 7 horas por la noche, además de las 4 horas durante el día. Luego pueden incurrir otras circunstancias como es los dolores crónicos, las enfermedades, pero eso ya son factores adicionales. Bueno, me dicen que llevamos 1 hora. O sea que dentro de unos meses pues tendremos que continuar. Yo ya me he apuntado aquí me quedé. Entonces, haciendo una introducción, porque realmente el tema es muy interesante, muy importante para la salud de las personas y bueno, yo creo que habéis resuelto muchas dudas, e incluso, por ejemplo, a mí me habéis bastantes dudas que podía tener, me las había aclarado muy bien y bueno, hasta he aguantado que me diga. Muchas gracias por lo bien y lo práctico y lo didáctico que lo habéis hecho y tendremos que hacer una segunda parte. Recordaros que en nuestro portal de salud UCANSalud tenéis información sobre hábitos de vida saludable y prevención de muchas enfermedades. Nos despedimos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices. Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa.